Ok, entonces empezamos. Busquen en sus Biblias Colosenses 2, de 6 al 7. Colosenses 2, 6 al 7, por favor, busquen sus Biblias, vamos a leer bastante y vamos a estudiar bastante este libro. Les doy unos minuticos. Ok, ¿ya lo tienen? ¿Sí o no? Ok, bueno, de todas formas ya está. Ok, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Antes de desarrollar todo lo que vamos a hablar en esta tarde, nos deberíamos preguntar por qué Pablo dio esta exhortación a la iglesia de Colosas. Primero creo que teníamos que conocer un poquito, porque es como extraño de repente que Pablo le haya dicho a la iglesia de Colosas, mira, arraíguense en Él y edifíquense en Él. Yo cuando leí esto, si lo leemos fuera del contexto, pudiéramos estar diciendo, bueno, no sé, Pablo quizás vio una necesidad especial en esa iglesia y por eso le dijo lo que le dijo, o bueno, no sé, Pablo sintió de parte del Señor hacerlo, pero esto tiene un contexto y vamos a ver ese contexto. En la ciudad de Colosas era una ciudad donde el paganismo tenía mucho éxito, era una ciudad donde se adoraban a dioses, existían falsos maestros que constantemente trataban de engañar a los hermanos, haciéndoles creer a los hermanos que Jesucristo no era suficiente, que Jesucristo no era como ellos pensaban, que era la supremacía, que era la preeminencia de todo el mundo. Y estos hermanos constantemente intentaban darle argumentos a los hermanos que en ese momento pertenecían a la iglesia de Colosas. En el versículo 3 de ese mismo libro, Pablo comienza dando gracias al Señor por la fe, el amor que tienen los hermanos de esa ciudad y de todo el pueblo de Dios. Lo podemos ver acá, que dice, versículo 3, siempre oramos por ustedes, damos las gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe y de amor que tienen con todo el pueblo de Dios. Luego en el versículo 9 nos dice que desde que supo de esos hermanos no ha dejado Pablo de orar por ellos, para que Dios les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. En este mismo capítulo, en el versículo 15, el capítulo 1, Pablo empieza a reconocer la supremacía de Cristo. Nos dice que Cristo es la imagen, muchos lo hemos leído, Cristo es la imagen de Dios, la imagen visible del Dios invisible. También nos dice que Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo de toda la creación. Hizo todas las cosas que podemos ver y lo que no podemos ver. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y Cristo también es la cabeza de la iglesia. Es el principio, también es el fin. En capítulo 2, del verso del 1 al 4, o el 3, notamos que Pablo empieza a expresar una angustia por la iglesia de Colosas. Y esto es porque ellos puedan entender, dice acá, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Más abajo dice, en el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En otras versiones dice palabras ingeniosas y en la TLA me gusta muchísimo porque dice frases bonitas. Más adelante dice en el versículo 8, dice que Pablo le sigue alertando a la iglesia a que no se dejen atrapar por filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces, entendiendo un poquito este contexto, que era una ciudad demasiado pagana, donde existían falsos maestros que constantemente le hablaban a los hermanos de esa región, quizás le decían cosas como, mira, yo creo que Cristo no es suficiente, yo creo que Cristo nació, pero Cristo no, de igualmente como nació, de igualmente tiene fin, y por eso es que Pablo le dice, mira, Cristo es la cabeza de la iglesia, es el principio, el fin, es el único.
es el que creó absolutamente todo. Y entre el capítulo 2, entre el versículo 1 y el versículo 8, entre todas esas alertas que Pablo le da a la iglesia, de mira, tengan cuidado con ese tipo de personas porque van a venir, prácticamente Pablo, coloquialmente hablándoles así, está el versículo 6, este es el versículo central de esta enseñanza. El versículo 6 sería Colosenses 2, 6 al 7, dice, pero por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces creo que en medio de toda esta confusión que había entrado en la iglesia de Colosas, Pablo le dice, hermano, ese tipo de personas van a existir, pero ustedes deben edificar su vida en Él. Y esto me parece muy interesante porque tiene que existir una relación entre lo que pasaba en la iglesia de Colosas y lo que pasa hoy en día en nuestra vida. ¿Cómo podemos relacionar eso con nosotros? Y yo creo que de los mismos argumentos, quizás distintos, que existían en la iglesia de Colosas, también hay argumentos que existen en la vida de hoy. Por ejemplo, quizás personas te hayan dicho, ¿de qué vale tanto servir a Dios si al final no impidió que te pasara lo que pasara? Quizás otro, ¿qué sentido tiene pagar bien por mal cuando nadie hace lo mismo por ti? ¿De qué vale volver a confesar este pecado por el que he luchado por muchos años si todavía sigo cayendo en lo mismo? O trasladándolo a la situación del país, ¿por qué sigues en este país? No deberías estar aquí. Hay muchos familiares que tienes afuera, la vida afuera se vive mejor, ganas quizás una moneda más fuerte, tienes como mantener para tu familia. ¿Qué haces aquí todavía en Venezuela? No vale la pena malgastar tu vida siendo cristiano o sirviendo a Dios. Yo creo que no solamente yo he sido víctima de eso. Levante las manos quien ha escuchado algo parecido. Realmente todos lo hemos hecho. En cierto sentido, todos hemos tenido personas que nos han dicho, mira, yo no sé si el tiempo que estás invirtiendo haciendo lo que haces vale la pena. Yo recuerdo cuando iba a estudiar, yo soy abogado de profesión, yo iba a estudiar Derecho, llamo a mi papá porque también es abogado, papá, voy a estudiar Derecho, no sé qué, mi papá me dice, bueno hijo, pero es que las leyes ahorita están en Venezuela, o sea, no sirven, así que yo prefiero que tú estudies otra carrera. Entonces, al principio fue así como que yo encuentro que mi papá me diga, me dé ese ánimo, y me dice esto, yo no entiendo, pero lo que queremos resaltar es que los argumentos siempre van a estar de la misma manera. Les quiero contar un testimonio. Yo, antes de servir al Señor tiempo completo, tuve dos trabajos. Un trabajo en Zara, en las tiendas Zara, tiendas de ropa, aquí en el Centro Comercial Recreo y en el Líder. En el Líder, pero ese trabajo era los fines de semana, o sea, como es centro comercial, tenía que estar toda la semana y tal, me pagaban muy bien, de verdad que me gustaba mi trabajo, siempre había querido trabajar ahí, etc. Pero llegó un momento donde sentí incomodidad porque yo sentía que yo le estaba dedicando más tiempo a mi trabajo que venir a la iglesia. Y para mí los domingos eran súper importantes. Yo decía, Señor, pero ¿cómo hago? O sea, si los domingos abren los centros comerciales, los domingos donde sale la gente a comprar, los domingos donde hay más ventas en la tienda, los domingos donde el gerente más me necesita. Yo era cajero de la tienda del Líder. Entonces el gerente me dijo, Jesús, tú tienes que estar ahí, no sé qué, o sea, muchas cosas en la tienda dependían de mi trabajo. Y yo sentía de parte de Dios en ese momento renunciar a mi trabajo. Y yo, bueno, claro, con muchas dudas, muchas cosas, voy, hablo con mi gerente, le digo, mira, ¿sabes que tengo pensado esto? Y él me dice, Jesús, de verdad no te lo recomiendo, aquí están ganando muy bien, tú tienes futuro aquí, mira, ya en poco tiempo tú eres cajero, quizás probablemente después vas a hacer tal cosa, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, me quedé con ese consejo. Después voy a donde mi mamá, que está acá. Mira, mamá, voy a salirme del trabajo de Zara y tal. Bueno, se imaginarán la cantaleta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué por qué te vas a salir? ¿Qué para qué te vas a salir? Y todas las mañanas, bueno, me tenía con eso, toditas las mañanas. Que no vas a hacer nada, que flojo, que tienes que trabajar porque tienes que sacar la vida adelante, que tal, que no va. Ese es el cuento de la mamá. Entonces, bueno, yo tomé la decisión y me salí del trabajo. Bueno, eso fue, obviamente para Dios fue muy fino, pero para mi mamá no fue fino, porque yo todas las mañanas me levantaba, taca. Entonces era como que verlo.
Entonces, bueno, como 3 meses siguientes me llaman a una entrevista de trabajo de los tribunales penales de aquí de Caracas. Yo súper contento, yo estaba orando a Dios porque Dios me proveyó un trabajo de lunes a viernes. Y obviamente el trabajo del año, pues estudiaba Derecho, estaba en tercer semestre, voy ahora a los tribunales penales, me voy a estudiar con mi carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entro a los tribunales como funcionario público, más o menos como a los 22 años, 21 años, y verlo, el trabajo del año, súper bien, el sueldo era un sueldazo, al finalizar el año era como 6 meses de, ¿cómo se llama eso? De... Ajá. Exacto, escuché aguinaldo, exactamente. Como 6 meses de aguinaldo y todo era muy fino, ¿no? Empecé yo a involucrarme con mi carrera, empecé a meterle mucho el pecho a mi carrera, pero en eso pasó el tiempo, a través de varias situaciones que pasaron, el Señor vuelve a poner en mi corazón dejar el trabajo. Entonces yo dije, Virgo, o sea, esto sí está complicado, porque ahora no solamente estoy trabajando y gano bien, sino es que estoy produciendo para mi carrera, estoy conociendo mucha gente, estoy teniendo influencia. Yo dije, bueno, Señor, nada, me entrego, pues. Yo dije, bueno, voy a hablar con mi mamá. Entonces le digo, oye mami, ¿tú sabes que cuando uno viene así, como, ay, ¿sabes cómo? Tengo que decirte, ¿vale? Mira mamá, ¿sabes qué? Oye, es que claro, yo no le podía decir a mi mamá, mamá, siento de parte de Dios dejar mi trabajo. No voy a decir eso como mi mamá me iba a decir, yo siento de parte de la madre darte un golpe. Entonces yo le decía, bueno mamá, mira, quiero dejar el trabajo. Que tú, qué tal, que pim, pum, pam, que mira, que este trabajo, que no sé qué, que ahora que estás aquí, ahora te vas a echar para atrás, que no sé qué, si eres gallina, que no, gallina no, que no sé qué, qué tal. Entonces fue un dilema, hermano, pero una cosa brutal. Yo realmente esta decisión no se la comenté a casi nadie, solamente que sea a mi mamá, como a 10 amigos más y a mis pastores, a casi nadie. A que sea a mi mamá y a mis pastores y ya. Yo recuerdo que hablé con el pastor Enrique, le comenté, hermano, mira, yo siento en mi corazón esto, estoy nervioso, fui a donde mi mamá para que me diera consuelo, ánimo, y mi mamá lo que hizo fue botarme de la casa, no entiendo. Entonces mi pastor me dijo, bueno Jesús, si ya eso fue lo que sientes de parte de Dios, hazlo. Y yo agarré, yo dije, mande papá, yo soy. Me salí del trabajo, metí mi carta de renuncia, etcétera, etcétera, me salí. Entonces después del tiempo, yo todavía no estaba casado con Ruth, ni siquiera estábamos en proceso de conocernos como pareja, simplemente éramos amigos, ella siempre gustó de mí toda su vida. Entonces bueno, yo por aquí pasaba normal, porque yo ni pendiente en eso, yo lo pendiente de las cosas del Señor. Entonces bueno, por varias cosas que pasaron, empezó una relación de amistad, Ruth y yo, de amistad, no nos damos besos por ahí escondidos, ojo. Entonces yo digo, bueno, ya el Señor confirmó muchas cosas, vamos a casarnos, yo sin trabajo. Y yo voy a donde mi mamá, gracias a Dios que está aquí, le digo, mira mamá, me voy a casar, ¿qué tú, qué tal, qué el trabajo, que yo no sé, con qué vas a pagar, con qué vas a vivir, con qué, Dios santo. Entonces yo decía, wow, Señor. Entonces digo, bueno, me queda una opción, mi papá. Y mi papá lo mismo, mi papá es mucho más lógico que mi mamá. Que Jesús, ¿cómo vas a ser tú? Mujer que se casa, casa quiere, y por ahí empezó. ¿Dónde vas a vivir alquilado? ¿Te vas a ir para casa de sus padres? Etcétera, etcétera, etcétera. Para hacerles el cuento corto, yo creo que Dios ha respaldado de una u otra manera esa obediencia que en su momento yo tuve que haber tenido. En su momento tuve, y así como ese momento, han pasado muchos momentos. Todavía sigo teniendo momentos donde me toca que decidir entre lo que me dicen las personas y lo que me está diciendo Dios. Obviamente yo eso lo canalizo con mis líderes espirituales porque uno no es tan objetivo como para tomar una decisión propio. Incluso el Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces yo no me considero lo suficientemente sabio como para yo decir, bueno, voy a tomar esta decisión y ya, no importa que nadie la sepa. Por eso es necesario para mí y para mi esposa siempre buscar unas personas objetivas y son nuestros pastores. Son los que siempre vamos antes de tomar una decisión de esa magnitud o cualquier decisión. Pastor, mira, necesito hacer esto. Tengo la bendición, vamos a orar por esto. Mira, Dios dijo que sí, le damos. Pero lo que queremos resaltar, hermanos, es que en nuestra vida, o sea, eso va a pasar, me explico. O sea, siempre vamos a encontrar personas que no estén como alineadas a lo que el Señor ya nos delegó o nos asignó. O
sea, es algo loco que todavía sigamos en este país. Definitivamente para todos ustedes son unas cuerdas de loco. Pero es así, o sea, Dios nos ha mantenido aquí. Ahora, hay muchas personas que todo el tiempo están intentando abordar tu vida y tu mente diciéndote que esto no tiene lógica alguna y que tú deberías de irte del país. O que mira, pero esa cuestión o esa lucha que tienes espiritual, quizás un pecado, algo que por la cual has luchado, o mira, eso no tiene remedio, o sea, tú nunca vas a salir de eso. O de repente, mira, por consecuencia de esa lucha que tienes, nunca te vas a poder llegar a casar. Siempre, amados, siempre vamos a escuchar personas que todo el tiempo estén invadiendo nuestra mente para hacer que nosotros no obedezcamos la voluntad de Dios. Pero yo creo que si Pablo conociera la situación de cada uno de nosotros, la situación que estamos pasando, quizás una situación económica, una decisión muy importante que tengamos que tomar, pero las tantas voces que tenemos en nuestra mente no nos dejan accionar en eso. Yo creo que si Pablo se sentara contigo en este momento y te preguntara, mira, cuéntame, Arturo, ¿cómo te sientes? Cuéntame esas decisiones que estás tomando, pero que estás así como que no sabes, o de repente, no sé, Alexandra, cuéntame cómo te sientes, por qué estás así tan angustiada, etcétera, etcétera. Yo creo que Pablo le respondería algo como lo que está en Colosenses 2, del versículo 6 al 7. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida en Él. Y lo cierto es que en Cristo no hay sombra de variación. Cristo no es mentiroso. Nosotros creemos en un Dios de verdad. Él puede hablar solamente una vez para que tú puedas obedecer. Él no te va a decir una cosa ahorita y te va a decir después, no, mira, es que cambió de opinión. ¿Sabes qué? Devuélvete a Sara y empieza a hacer lo mismo que hacías antes. No tiene lógica, hermano. Por eso es que nuestra vida tiene que estar arraigada profundamente a Él. Y arraigar significa echar raíces. Significa también hacer muy firme en algo, hacerse muy firme en algo. Significa también establecerse de manera permanente en un lugar. Acá en el Salmo 91, 14, 15 dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en los momentos de angustias. Lo libraré y lo llenaré de honores. Amados, la palabra de Dios para nosotros tiene que ser nuestro fundamento. Si la palabra de Dios que Dios te dio a ti, quizás por estar aquí en Venezuela, la palabra que Dios te dio para permanecer en ese lugar de trabajo, para permanecer sirviéndole a Dios como lo estás haciendo, no es tan firme para ti. Cualquier cosa, amados, cualquier cosa va a hacer que tú puedas divagar en lo que Dios ya te dijo. Porque si buscamos nuestra esperanza en nuestros padres, y no lo estamos deshonrando, pero somos humanos, ¿me explico? Hasta en la misma iglesia, quizás vas a pedir un consejo y al final no es el consejo que viene de parte de Dios. Si tu esperanza va a estar en que esa persona a la cual tú le estás pidiendo un consejo, tú vas a hacer lo que ella te diga, o tu esperanza va a estar en la situación del país, en la situación económica o en tu trabajo, yo creo que eso es algo muy inestable como para que tú te permanezcas de pie y lleves tu vida así. No lo puedes hacer. Y el concepto de edificar significa construir algo con instrumentos resistentes. No significa construir algo con tablas. Imagínense que este salón estuviera construido por tablas de yeso. Les podemos asegurar que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, nosotros debemos de permanecer en esa palabra. Y tienes que tú asegurarte que si tú has puesto tu amor, como lo dice el Salmo 91, Él te va a liberar. Y si tú has reconocido su nombre, Él te va a saldar de toda deuda, de todo problema en el que estemos. Ahora, en Mateo 7, 24, 27, ustedes conocen los versículos del hombre prudente y el hombre imprudente. Y dice, por tanto, todo aquel que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó
porque estaba cimentada en la roca. Pero todo aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Y lo que más me sorprende en este pasaje son las dos diferencias que están y también las dos semejanzas. Y las dos diferencias son que en una todas las tormentas chocaron, pero una casa se derrumbó y la otra permaneció firme. Eso ya están las dos diferencias. Está la otra semejanza, que es que en las dos hubo tormentas. En las dos cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos. Y esto me muestra que tener nuestra casa cimentada en la roca no nos exime de problemas. O sea, es una ilusión que yo les digo a ustedes, que ya no van a sufrir más argumentos de personas que están a su alrededor. O no van a sufrir más problemas, o la vida cristiana va a ser chévere a partir de ahora, y que bueno, que recibimos a Cristo y ya. ¿Me explico? Y ya no vas a tener problemas porque esto es el santo remedio. Pues. Es mentira, ¿me explico? Porque la Biblia y Cristo no vino a hacer eso con nosotros. Cristo vino para ser Salvador y Señor. No vino para eximirnos de problemas. Incluso Cristo mismo, Jesús, aún no siendo pecador, aún no habiendo cometido nada injusto, Él pagó el precio que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados. Liberaron a Barrabás y metieron a Jesús en la cárcel, lo crucificaron, lo azotaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué un hombre que por sus obras pudo haber alegado, mira, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me tienen que hacer esto? Porque un hombre, aún cuando sus obras lo respaldaban y aún cuando era el Hijo de Dios, no hizo nada para él quitarse del lugar que tú y yo merecíamos. Y es eso mismo que también aparece en Primera de Pedro. Dice 4.2, Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. O sea, la misma palabra de Dios nos está diciendo, brother, no te sorprendas. O sea, no te sorprendas cuando veas que algo injusto está tocando tu vida. No te sorprendas cuando hay un problema y tú digas, Señor, no entiendo qué pasó. O sea, no entiendo por qué me metiste en esta situación. No entiendo por qué estoy en este problema tan grave en mi vida, en mi familia. No te sorprendas porque eso va a pasar. Y venía a mi mente un ejemplo. Mi esposa hace como 2 meses le dio hepatitis A. Y a mí nunca me ha dado eso, ni a mi esposa tampoco le había dado. Y cuando le dio, mi familia se vio afectada bastante. Me explico. Primero porque tenemos una bebé de 9 meses y ella no podía hacer absolutamente nada. Nada, mi esposa, nada. El doctor la mandó acuéstate, toma tu reposo, come bien, me explico, no comas grasas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este burrito que está aquí se tuvo que encargar de la niña, de su esposa, de la casa, etcétera, etcétera. Yo me estaba volviendo loco. Yo decía, Señor, gracias porque no soy mujer. De verdad, gracias, porque eso es trabajón. Pero yo hablaba con un pastor y el pastor me comentaba, mira Jesús, ¿y cómo te sientas a raíz de este proceso? Y yo, bueno, bien, tal, no sé qué. Él me dice, Jesús, qué bien, de verdad, me alegra mucho. ¿Sabes por qué? Porque tú estás dando testimonio de que en momentos de aflicción tú estás amando a tu esposo. Y yo dije, pero tampoco me pongas tan así, tan grande, porque también fui probado yo. Pero lo cierto es que si mi esposo y yo estuviéramos casados y pasamos casados 4 años y en nuestra familia no hay ninguna enfermedad, no padecemos de ninguna situación económica, no padecemos ni de peleas porque nos parecemos mucho, porque somos la media naranja, ella es una naranja, yo soy otra naranja, entonces cuando nos combinamos somos perfectos. El matrimonio así se lleva bien, pero ¿qué pasa cuando sucede algo como nos sucedió a nosotros? O quizás, vamos a ponerlo un poquito más fuerte, tenemos una deuda de $1,000 que pagar porque a la familia le pasó algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿sabes qué, cielo? Yo creo que tú y yo no somos compatibles. Yo creo que es mejor que nos vayamos, nos separemos, porque es que yo he vivido 7 años felices contigo y yo nunca me imaginé que este gran problema ha llegado a nuestra casa. Chaito, firme divorcio, no sé qué.
¿Qué les parece eso? ¿Está bien o está mal? Mal, porque una de las muestras de amor es el sufrimiento también. Si yo le digo eso a mi esposa y alrededor lo que me puede decir, tú nunca amaste a Ruth. Nunca la amaste porque mientras viviste 7 años con ella, todas las cosas estuvieron perfectas. Pero cuando solamente un problema llegó a tu casa, tú te fuiste. Yo creo que de la misma manera, en 1 de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probadas de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Yo creo que esto es algo, es el mismo sentimiento que tiene Dios por nosotros. Él espera que en medio de la dificultad nosotros podamos decir y elegir, Señor, no entendemos lo que está pasando. Señor, yo no entiendo por qué me pasó esto. De verdad no lo entiendo, pero Señor, glorifícate tú. Señor, no entiendo estos momentos de soledad que estoy pasando. No entiendo los momentos de injusticia que son tan fuertes cuando llega a nuestra vida. No entiendo por qué estoy pasando. Cuando no hice absolutamente nada y me culparon de algo que ni siquiera tuve que ver. Pero sabes que en la Biblia dice también que Jesús invitó a orar a sus discípulos y sus discípulos se durmieron. O sea, Él también pasó momentos de soledad. Y pasó momentos donde Él esperaba estar junto con otros discípulos orando porque el momento que le venía, era un momento muy fuerte. Él ora y se va y dice, como que berro, y esto, no entiendo. Están a punto de crucificarme, yo estoy a punto de ser entregado a las personas que me van a maltratar, que me van a azotar. Y pido apoyo de oración y estas personas no están. ¿Cómo hubiera reaccionado yo? Yo no sé, les paro con un balde de agua, no sé qué hago, me explico, pero tenemos que reconocer que los momentos de soledad también son producidos por Dios. Hay momentos de soledad que el Señor mismo va a producir en ti con un propósito, solamente con un propósito para que lo reconozcas a Él en medio de esa soledad. No solamente para que reniegues y digas, estoy solo porque la iglesia no fue capaz de acercarse en este problema. Estoy solo porque mi pastor, porque un hermano, porque mi papá, mi mamá. Porque en algún momento cada uno de ellos no va a estar en una situación determinada. Y Dios intencionalmente lo va a provocar así. ¿Me explico? Porque Él quiere ser el único. Así también cuando Jesús en la cruz dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y este clamor, yo no lo veo como un clamor de, Señor, tú no estás aquí. Él no estaba reconociendo que no estaba ahí Dios. Él lo que estaba reconociendo es que Él, aún siendo el Hijo de Dios, aún pudiendo pedir ayuda, Él se entregó para que tú y yo podamos tener hoy en día el lugar santísimo abierto y podamos alabarle a nuestro Padre que está en el cielo. Pero ese momento donde no se le acercó nadie, ni sus discípulos a decirle, Señor, te bajo de ahí. Y cuando Pedro lo quiso hacer, cuando Pedro le dijo, Señor, yo no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes conmigo. Jesús le dijo, fuera de aquí, Satanás. Porque hay momentos de sufrimiento en nuestra vida donde tenemos que pasarlos. Nosotros no podemos, nuestra fe, como le dice acá 1 de Pedro, nuestra fe para que sea auténtica tiene que pasar por pruebas y circunstancias. Hermano, eso es así. Eso tiene que ser así. Dios tiene que probar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra obediencia. Tiene que probar. Tú tienes que encontrarte en una situación donde tú tengas dos opciones. O haces lo que el Señor te dijo o haces lo que la sociedad misma te está diciendo. Y eso es provocado por Dios también. ¿Provocado por qué? Provocado porque Dios quiere que le ames. Dios quiere que escojas por Él. Hubiese sido muy fino que, imagínense que, no sé, que yo esté con un grupo de hombres y mi esposa le den la oportunidad de elegir a uno solamente para que se case con ella y ella dentro de tantos hombres diga, dame un espacito por ahí, Jesús, vente, yo me voy a casar contigo. ¿Cómo me sentiría yo? Especial, amado, o sea, me sentiría elegido. De la misma manera Dios hace eso con nosotros. De la misma manera entre tantas cosas que pasamos, Dios quiere que tú levantes tus manos y le digas, Señor, yo no entiendo, pero toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Yo no entiendo, Señor, no entiendo por qué no ha visto fruto dentro de una palabra que tú me diste. Yo obedecí, todavía no pasa nada. Estoy viendo y como que todavía no veo el resultado de eso.
pero el Señor quiere que tú sigas permaneciendo, arraigados, así como lo dice segunda de Colosenses 2, arraigados y cimentados en Él. Arraigados y cimentados en Él, amados. Salmo 94, 18, 19 dice: no bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, vendría en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y lo más bonito de todo esto es que en medio de esa angustia que tú y yo estamos padeciendo, porque quizás es una angustia, es una preocupación, tienes la cabeza impregnada de problemas, lo más bonito de esto es que tu Padre viene a tu ayuda. Y dice que cuando en mí la angustia iba en aumento, de tanto pensar en el problema y de tanto pensar en la situación que estás, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Hermanos, no estamos solos. Y precisamente esta temporada estamos hablando, es su espíritu en mí. Y es porque Dios, cuando ascendió a los cielos, no nos dejó huérfanos acá abajo. Yo me voy y bueno, ustedes resuelvan, porque ya yo tuve 3 años con ustedes, ¿me explico? Ya les enseñé lo más que podía enseñarles, di mi vida por ustedes, ahora resucité, ahora les vuelvo a hablar del reino de Dios por 40 días y ahora me voy y ya, bueno, resuelvan. No, Él no hizo eso. Él dejó a su espíritu para guiarnos a toda verdad. Su espíritu que también es consolador. Su espíritu también que nos da fuerzas en medio de cuando nosotros nos sentimos más débiles. Su espíritu en que en cualquier momento podemos clamar, así como lo dice esa palabra, por el espíritu clamamos Abba Padre. Su espíritu también que nos consuela en medio de la angustia. Ese espíritu que nos guía a toda verdad cuando no sabemos qué hacer. A ese espíritu es al que tenemos que tomar en cuenta hoy en día. Como conclusión, identifiquemos qué voces hemos estado escuchando últimamente. ¿A quién le hemos estado haciendo caso? De repente es una persona tan influyente en tu vida, que ha ejercido tanta influencia en ti, que ha ahogado la palabra de Dios. Quizás, no sé, quizás esa persona, quizás es un papá, quizás es una mamá, quizás es la misma sociedad. Pero tú tienes que estar seguro en el lugar donde Dios te llamó a estar. Tú tienes que estar seguro de eso, amado. Si tú no estás seguro de eso, cualquier cosa que pueda pasar en este país va a hacer que tú te vayas. Cualquier cosa. Quizás dices, bueno, Señor, yo voy a esperar un aumento de sueldo más. Hermano, eso va a pasar. ¿Me explico? O sea, te notifico, eso va a pasar. Si tú le dices eso a Dios, yo voy a esperar un aumento de sueldo más para yo irme, entonces vas a tener que irte desde ya, porque eso va a pasar. Señor, yo voy a esperar quizás que me pase el problema grande de la vida. Hermano, eso también va a pasar. Y va a pasar aunque estés firme en la roca, así agarrado, que seas el más santo, que entres por aquí y todo el mundo se caiga. Hermano, va a pasar porque tiene que pasarte. Porque tu fe tiene que ser auténtica. Eso va a tocar tu vida. Ahora, en medio cuando eso toque tu vida, tú vas a tener un consolador. Vas a tener una persona que va a estar contigo. Quizás esa persona, Cristo, se va a convertir en tu pastor, quizás. Se va a convertir en tu iglesia, quizás, porque la iglesia hace ese papel. Yo he pasado muchas dificultades donde he venido a la iglesia y he recibido consuelo, pero el más importante es Cristo Jesús nuestro Señor. El más importante. Hermanos, pero no esperes un momento fuerte para tú tomar la decisión de obedecer a Dios si el Señor te está pidiendo que hagas algo. El fin de semana toda la semana pasada estuvimos en un seminario que estamos haciendo y nos fuimos a evangelizar en un barrio que estaba en una situación económica muy fuerte. Llego a una casa y yo le pregunto al señor, bueno, al jefe de la casa, hola, ¿cómo estás? ¿Me permites unos 5 minutos? Bueno, sí, claro. Y pasa su esposa, pasan 2 niños que tiene y tal. Yo le digo, mira, somos cristianos, y le empiezo a predicar a él. Y él me dice, ay, pero es que todavía no siento que es el tiempo. Y yo, oye, ¿qué tiempo estará esperando? Me explico, o sea, esto es ahora o nunca, men. Se trata de la vida o la muerte. Se trata de una eternidad con Cristo y una eternidad en el infierno. Y yo le pregunto al brother, y cuéntame,
cuéntame algún momento fuerte que tú hayas vivido, o sea, personalmente. Me dice, bueno, hace como 6 meses yo me robé unas gallinas, me explico, de la zona, me robé, supieron que fui yo, y a la semana mataron al dueño de la casa. Y las personas me acusaron a mí porque, bueno, las personas supieron que yo me había robado unas gallinas una semana antes. Bueno, la Guardia Nacional llegó a su casa, reventó todo aquel rancho que tenían, se lo llevaron preso, lo metieron en la cárcel un tiempito, como para que se agarrara ánimo, y después se comprobó que no había tenido nada que ver y lo sacaron. Entonces él me decía que en medio de que él estaba en la cárcel, su familia contactó como unos cristianos que hacían cultos en su casa y oraban por él y que salga, Señor, no sé qué. Yo le pregunto, ¿ya ahora saliste? ¿Y qué vas a hacer? Ya estás afuera, ya no hay nadie que te persiga, no hay nadie que esté buscándote, mira que este mató, ya incluso se metió se asimiló, bueno, no sé cómo se dice, se metió al ejército para trabajar, ya estás trabajando relativamente legal, me explico, o sea, ¿qué más estás esperando? Estamos se reí y decía, bueno, pero es que todavía no es mi tiempo. Y decía, wow, Señor. O sea, cuando él estaba jugando con su vida, cuando el Señor le dio una segunda oportunidad, y yo como abogado le dije que trabajé en los tribunales, tú estás afuera de milagro, porque tu expediente, por lo que me cuenta, no está para que tú estés afuera, está para que tú estés en los tribunales metido hasta que se haga un juicio oral y público y tú salgas. Y me dice que saliste al mes. Hermano, eso es un milagro, brother. O sea, si no lo quieres ver es porque definitivamente no quieres ver. Entonces, hermanos, esto mismo nos pasa a nosotros para obedecer a Dios. ¿Qué estamos esperando nosotros para serle fiel a Dios? Que pase algo más brutal en nuestra vida, donde definitivamente se vea tambaleada nuestra vida a tal magnitud que nosotros digamos, Señor, tienes razón, siempre tuviste razón. Yo nunca debí hacer eso, yo nunca debí tomar esta decisión, yo tuve que haber escuchado y no lo hice. Señor, pero ahora me arrepiento. Ese momento va a llegar porque también ha llegado mi vida. Ese momento va a llegar. Si tendríamos que volver a edificar algunas áreas de nuestra vida, ¿cuáles serían? El versículo clave de esta enseñanza es arraigados y cimentados en Él. Y si tendríamos nosotros que desarraigar cosas en nuestra vida, ¿qué cosas serían? Quizás has puesto tu confianza mucho en el trabajo que tienes, quizás has puesto tu confianza mucho en una persona. Quizás te has puesto en tu esperanza en que este país se va a solucionar porque alguien de este país va a venir y va a decir, yo voy a gobernar ahora para que se hagan las cosas bien. O quizás has puesto tu esperanza en la estabilidad económica que tienes, en un sueldo que tienes que te da para estar tranquilo, sin ninguna preocupación, un mes súper tranquilo y de paso para ahorrar. Porque si eso es así, Dios no solamente vino a ser nuestro Salvador, que es la parte bonita de las personas. Qué fino, bueno, ya yo me puedo acercar a Dios en confianza, puedo alabarlo. No, pero Él también quiere ser Señor de nuestra vida. Y ser Señor implica a nosotros tener que pagar un precio con Él. Porque el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros, nos va a decir, siervo, cuéntame qué has hecho con esta situación. Siervo, cuéntame por qué hiciste lo que hiciste sin pedirme permiso. Siervo, ¿por qué tomaste esta decisión sin consultarme? Porque es nuestro Señor. Y a través de pruebas en nuestra vida vamos a ser tan procesados que va a llegar a nosotros, vamos a decir, Señor, es verdad, yo tuve que haber consultado contigo. Señor, tienes razón. Pero el Señor es tan bello, amados, porque ni tú ni yo somos perfectos. Yo he pasado momentos fuertes en mi vida, fuertes, amados, que yo digo, Señor, perdóname, de verdad, perdóname porque aun cuando no te escuché, aun cuando pensé que estaba haciendo las cosas bien, me di cuenta que no. Y dice su palabra que así como Él tiene ira, también es grande en misericordia. Es grande en misericordia, hermano, pero grande, o sea, grande. Pero solamente nosotros, como Dios es todo un caballero, Él quiere tocar la puerta de tu corazón, te quiere decir, ábreme esa puerta, ese espacio ahí donde yo todavía no gobierno, cuéntame qué está pasando, quiero que hables conmigo, recuerda que Él está en tu angustia, Él no está como un padre malo, mira, ¿para qué pasó? No me vas a rendir cuenta la hora, no me vas a rendir palazo contigo, no. Él es un padre bueno, se acerca a ti y te pide que converses con Él. Vamos a cenar juntos, cuéntame de esa área que te cuesta, porque Él entiende, no lo puedes esconder.
no puedes encubrirlo, Señor, no te metas aquí, no, porque Él sabe todo. Vamos a colocarnos de pie, amados, por favor.